Loren Saleh es un activista por los derechos humanos venezolano. Se convierte en líder estudiantil en el año 2007 y junto a otros jóvenes funda el movimiento estudiantil y la ONG internacional Operación Libertad. A partir de ese momento, se dedica a denunciar las violaciones de derechos humanos en Venezuela y exigir el respeto a los mismos. En Venezuela hay persecución política. En Venezuela hay presos políticos. En Venezuela hay una política de Estado dirigida al amedrentamiento, hoy, al miedo. En Caracas estamos haciendo presencia jóvenes de todos los estados del país, que vamos a entregar nuestra vida por la defensa de la voluntad popular este 7 de octubre. No tengan miedo de salir a votar. Que este gobierno sepa que con los trabajadores públicos no se puede seguir jugando. De igual manera, se abocó a la lucha pacífica por la libertad de los presos políticos en el gobierno del expresidente Hugo Chávez, logrando medidas de excarcelación y beneficios para muchos de ellos. Estamos cumpliendo 23 días desde que iniciamos una promesa que le hicimos al país y es luchar por aquellos que se encuentran tras las rejas por pensar diferente a este régimen. Somos los hijos de Venezuela los que hoy asumimos un compromiso y lo estamos llevando con el corazón, lo estamos llevando con el alma y sobre todo con mucha fe en Dios, porque creemos que cuando las luchas son justas, Dios nos asiste. Nosotros pedimos que la juez María Lourdes Afiuni haya podido ser atendida por médicos y estar en su casa y lo logramos. También pedimos los beneficios de prelibertad de Silvio Mérida, Felipe Rodríguez, Otto Gebauer y lo logramos. Tendremos una primera mesa de trabajo con el gobierno, familiares y abogados para revisar uno a uno todos los casos que aún nos quedan por obtener los logros, señores. Su vida e integridad personal estuvieron en riesgo en numerosas oportunidades a causa de su activismo. En horas de la mañana de este martes fueron detenidos 5 estudiantes pertenecientes a Operación Libertad. El día de ayer, el joven Loren Saleh, miembro de la Operación Libertad, y sus compañeros fueron agredidos. Han denunciado que esto ocurrió en las inmediaciones de la sede de Venezolana de Televisión. Por motivos netamente políticos, fue víctima de agresiones, amenazas, instigaciones y persecuciones por parte de funcionarios de seguridad y gobernantes del Estado venezolano. Primero que nada hay que aclarar que esto no fue ninguna retención. Fue un secuestro por parte del SEBIN y de la Policía Nacional Bolivariana. Ahí en la protesta que se lleva en la Torre Latino, fuimos golpeados. Yo creo que hay bastante testigos. En mi caso me llevaron en una camioneta civil, de tipos vestidos de civil. Nos traen a la sede principal, las oficinas del SEBIN. Me hicieron interrogatorios, amenazas. Si usted es ministro Tarek El Aizami, si usted, gobierno nacional, pretende desmovilizar el movimiento estudiantil, que con estas medidas arbitrarias va a apagar la lucha libertaria que llevan los jóvenes y estudiantes de Venezuela, se peló nuevamente. No importa que nos golpeen, no importa que nos secuestren. Aquí va a estar esta juventud dispuesta a poner la vida por la democracia. En mayo de 2013 decide salir del país, se exilia entre Costa Rica y Colombia. Desde el exterior continúa denunciando las violaciones de derechos humanos en Venezuela. Loren Saleh, dirigente estudiantil y miembro de la organización política Operación Libertad, continúa haciendo una gira internacional para pedir apoyo de los diferentes gobiernos a las manifestaciones estudiantiles. Ahora está en Bogotá, Colombia, y solicita el respaldo del gobierno de Juan Manuel Santos. Nosotros principalmente pedirle al presidente Santos, al gobierno de Colombia, que nos siga apoyando el régimen venezolano, un régimen que hoy está frente al mundo como un régimen criminal que está asesinando estudiantes. Hemos venido hasta acá, a pesar de todas las amenazas que tenemos y que no nos dejan entrar a nuestro país. Venimos a recoger todas las denuncias y evidencias de las violaciones de derechos humanos y crímenes cometidos por el Estado venezolano en contra de los estudiantes y los jóvenes. Queremos también denunciar toda la complicidad por parte de partidos y movimientos radicales de izquierda en varios países, apoyando la masacre de estudiantes en Venezuela. El 4 de septiembre fue entregado por el gobierno de Colombia al SEBIN, órgano que lo había perseguido en años anteriores. No tuvo acceso a un abogado ni comunicación con sus familiares. No fue informado de los motivos de su detención ni a dónde sería llevado. El señor Juan Manuel Santos está negociando y entregando a los estudiantes. Algo responsable a toda la gente de migración. Violaron mi derecho humano, mi derecho a la vida. Me están violando y por convenios internacionales no me pueden entregar un país.
¡Exigimos garantías! El gobierno de Colombia violó tratados internacionales al entregarlo a un país en donde era perseguido y corría riesgo de ser torturado. Fue llevado a los sótanos de la sede del SEBIN, un lugar conocido como la tumba. De acuerdo a los testigos, la tumba está 5 pisos bajo tierra. No tiene ventanas. El único sonido de referencia es el ruido ensordecedor de los vagones del metro. Hay 7 celdas de 2 por 3 metros, el tamaño aproximado de un closet o ropero. Las paredes son blancas con piso negro y camas de cemento. Los prisioneros deben tocar un botón para que los lleven al baño y a veces esperan varias horas. Dicen que se pierde la noción del tiempo y solo cuando los vagones del metro se detienen reconocen que han pasado un día más en la tumba. Desde que fue injustamente encarcelado por el SEBIN, las denuncias sobre fuertes torturas y violaciones a los derechos humanos en su contra no han cesado. Ahí tuvo 2 intentos de suicidio él por la presión que tenía psicológicamente. A Loren lo han maltratado, lo han torturado físicamente en el pasado, porque en el 2007 él está dando la lucha por Venezuela, por la libertad y por la violación de los derechos humanos. Pero resulta que él me dice, las torturas físicas sanan rápidamente, pero las torturas psicológicas cuestan mucho. Pero me van a derrotar cuando yo sienta odio en mi corazón. Ahorita no me siento derrotado. Fue la fiscal Katherine Harrington a que implicara a líderes políticos y él se negó. Ella le dijo, te vas a podrir aquí en la cárcel, que implicara que ahí estaría su libertad o el traslado, que había mejoras para él. Y Loren le dijo que no, que él no iba a hacer eso. Pero Loren sigue firme y él no va a delatar a nadie, no va a implicar a nadie, no va a decir una mentira. Por eso es que no lo sacan de ese hueco. Él está presentando problemas urológicos, problemas renales, problemas renales y necesita ser tratado externamente, no con los médicos del SEBIN, que son médicos internistas, sino con un médico, es un especialista, y hacerle los exámenes correspondientes. En el 2015, la CIDH, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, dictó una medida cautelar a favor de mi hijo, donde el gobierno tenía que responder por su salud y por su vida, la cual el gobierno no ha dado respuesta a eso, nunca ha sido trasladado a un centro hospitalario. Y bueno, el único responsable del Estado, aparte del gobierno colombiano, que lo entregó vilmente. No fue una extradición, ahí no había una orden de captura, ahí fue un secuestro de parte del gobierno colombiano que no le dio la oportunidad de llamar a un abogado, de llamar a una familia. Lo entregó a sus captores, lo entregó sabiendo que iba a ser torturado. El presidente Santos violó los tratados internacionales porque es de dominio público que Loren Saleh era perseguido en este gobierno, y en las leyes internacionales existe donde él tiene que ser entregado a un tercer país. Aún sin audiencia preliminar en más de 3 años de injusto encierro, su lucha por el respeto a los derechos humanos no ha parado. Aunque su cuerpo está encerrado, Loren continúa demostrando firmeza en sus principios. Sus ideas siguen en libertad y a través de sus escritos, de su familia y de su equipo han seguido llegando a todos nosotros. Su voz se ha seguido elevando a todo el mundo y en diciembre de 2017 fue galardonado con el Premio Sájarov a la Libertad de Conciencia, otorgado por el Parlamento Europeo. Asimismo, fue reconocido ante la OEA en febrero del 2018 gracias a su trabajo en defensa de los derechos humanos desde el año 2007.
El 16 de mayo de 2018, los presos políticos en el Helicoide, junto a los presos comunes, iniciaron una toma pacífica como método de protesta en contra de las violaciones a los derechos humanos y torturas de las que son víctimas. Realizaron estas denuncias a través de videos y entrevistas publicados en redes sociales y medios de comunicación. Aquí han lanzado bombas lacrimógenas el día de hoy. Aquí han parado el día de hoy. Aquí no hay ventilación. Aquí hay menores de edad. Aquí han muerto gente. Lo que pasó hoy, Fernando, es que nos cansamos. Pero aquí nos tienen secuestrados. Y aquí hacen con nosotros lo que nos da gana. Aquí, los comentarios y los funcionarios nos extorsionan, nos torturan, nos golpean, se meten con nuestra familia. Aquí se ha muerto gente aquí en estos calabozos. ¿Y sabes por qué se ha muerto gente? Porque dan la orden de que se mueren, que los enferman y no les dan atención médica. Que nos han dado tan duro, nos han golpeado durante tanto tiempo, han abusado tanto de nosotros que perdimos el miedo de todo. Y lo único que nos queda por defender es la dignidad y no la vamos a perder. El jueves 17 de mayo, en horas de la tarde, funcionarios fuertemente armados del SEBIN ingresaron y retomaron nuevamente el lugar. Desde ese momento, Loren Saleh y todos los presos en el Helicoide son mantenidos aislados, sin visitas familiares y de abogados. Tampoco les permiten el ingreso de alimentos.